Amigos de alabanzas y oraciones, hoy quiero hablarles de algo muy delicado, algo que, hasta el día de hoy, permanece en la sombra, un silencio que pesa, incluso en los muros más sagrados del Vaticano, porque a veces, detrás de la figura solemne y serena de un papa, hay batallas internas que el mundo nunca llega a ver. Hoy vamos a hablar del Papa León XIV y de una grave enfermedad que enfrentó, una que aún calla y no quiere que nadie sepa. Sí, lo dije. Una enfermedad grave, y no es una exageración. Cuando pensamos en el Papa lo vemos como el representante de Cristo en la tierra, un líder fuerte, sereno, lleno de paz. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de los saludos, las homilías, las bendiciones, hay también un ser humano. Uno que, como tú y como yo, también sufre, también teme, también reza en silencio por un milagro que solo Dios puede conceder. Lo que te contaré aquí no lo verás en los titulares de los periódicos ni en los boletines oficiales del Vaticano. Y no porque sea una teoría conspirativa o una invención. No, no estamos aquí para eso, sino porque hay cosas que se guardan, que se protegen, a veces por respeto, a veces por prudencia, a veces simplemente por miedo. Durante varios meses del año pasado, hubo algo diferente en él. Si observabas con atención sus apariciones públicas, si mirabas sus ojos, su postura, su voz, algo había cambiado. No era solo el paso del tiempo, había algo más, algo que incluso los más cercanos a él evitaban mencionar. Y lo cierto es que muchas señales estaban allí. Cancelaciones inesperadas, audiencias pospuestas, apariciones breves, mensajes más cortos, silencios, incluso algunos discursos que parecían tener otro tono, como si hablaran desde la fragilidad, como si cada palabra saliera con el esfuerzo de quien está cargando una cruz invisible. Ahora bien, ¿qué enfermedad fue? Esa es la gran pregunta. Y te voy a ser sincero, no tenemos una confirmación oficial, pero hay testimonios, hay gestos, hay documentos no públicos y sobre todo, hay silencios. Y créeme, en el Vaticano los silencios dicen más que las palabras. Algunos, expertos en salud del clero, personas que han trabajado durante décadas con miembros del alto rango eclesiástico, han notado patrones, un deterioro sutil pero constante, pérdida de peso, dificultad al caminar, una mirada que a veces se perdía en el vacío durante las misas. Podría ser una enfermedad neurológica, o algo más grave, como un tipo de cáncer, o tal vez una afección cardíaca que lo ha puesto al límite en más de una ocasión. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que algo ocurrió, y que en medio de ese dolor, él eligió el silencio. Eligió la discreción, eligió seguir adelante. ¿Te imaginas lo que es cargar con un diagnóstico así, mientras todo el mundo te mira como un símbolo de fortaleza y esperanza? ¿Te imaginas lo que significa sentir el cuerpo quebrarse y aún así tener que pararte frente a miles de fieles y decir, recen por mí? Es ahí donde vemos el verdadero rostro del sufrimiento humano, pero también el rostro de la fe más pura. Y aquí es donde todo esto nos toca a nosotros, porque en este canal, tú y yo compartimos algo más que curiosidad. Compartimos fe, compartimos oración. Y si el Papa León XIV está atravesando esta prueba, aunque no quiera hacerlo público, aunque no quiera que lo sepamos, lo mínimo que podemos hacer es acompañarlo, no con preguntas, no con rumores, sino con oración. Porque el silencio del Papa no es debilidad, es entrega, es humildad. Es esa actitud que tuvo Jesús en Getsemaní, cuando sudaba sangre pero aún así decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y créeme, hay algo profundamente cristiano en callar tu sufrimiento para no preocupar a los demás. Algo profundamente valiente en elegir el camino del silencio mientras se camina por el valle de sombra. Pero ¿sabes qué más me conmueve? Que incluso en medio de esta prueba,
Él no ha dejado de hablar de esperanza. Ha seguido enviando mensajes al mundo. Ha seguido impulsando reformas, abrazando a los pobres, orando por la paz, como si supiera que el tiempo que tiene es valioso, como si cada día fuera una oportunidad sagrada. Ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas veces habrá llorado solo en su habitación, sin cámaras, sin ayudantes, sin nadie más que Dios a su lado? ¿Cuántas veces habrá sentido el miedo de no despertar al día siguiente? Y aún así, se levantó, se puso los hábitos y salió a bendecir a los demás. Eso, hermanos y hermanas, es fe. Y te lo digo desde el corazón. Si tú estás atravesando una enfermedad, una pérdida, una crisis silenciosa, no estás solo. Si el mismo vicario de Cristo puede pasar por la noche oscura del alma, nosotros también podemos. Y también podemos salir adelante. No porque seamos fuertes, sino porque Dios lo es. Por eso, hoy quiero invitarte a algo especial. No a compartir este video, aunque si lo haces, bendito seas, sino a cerrar los ojos por un momento y orar. Orar por el Papa León XIV, por su salud, por su paz, por su cuerpo y por su alma. Y no solo eso, ora también por ti, por los tuyos, por todos aquellos que están cargando una cruz silenciosa y no saben si podrán con ella. Porque sí, esta historia comenzó hablando del Papa, pero en realidad habla de todos nosotros. ¿Quieres saber más? ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió durante ese retiro inesperado que hizo en marzo y que nunca fue explicado? ¿Quieres saber qué pasó con aquella reunión que canceló a último minuto, justo antes de que se diera la alarma entre los cardenales? Todo eso te lo puedo contar. Pero antes, haz algo. Ora. Ese retiro del que te hablé ocurrió en marzo. Una fecha que, para muchos, pasó desapercibida. Oficialmente se dijo que era un retiro espiritual personal, algo que no es extraño en los papas. Todos necesitan momentos de silencio, de oración, de intimidad con Dios. Pero lo que llamó la atención no fue que hiciera el retiro, sino cómo lo hizo. No se celebraron las tradicionales sesiones comunitarias con miembros de la curia. No hubo presencia de cámaras, no hubo mensajes en redes sociales. Nada. Silencio total. Y algo aún más extraño. El Papa no salió de Roma, como se suele hacer para estos retiros. Se quedó dentro del Vaticano, pero no en sus aposentos usuales. Fue trasladado a una zona privada del monasterio Mater Ecclesiae, el mismo lugar donde vivió el Papa Benedicto XVI tras su renuncia. Un sitio reservado, alejado de los pasillos, del poder. ¿Y qué ocurrió allí durante esos días? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos informes discretos, nunca confirmados oficialmente, hablan de la visita de 2 médicos personales. Uno de ellos, especialista en enfermedades autoinmunes. El otro, en oncología. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero lo curioso es que, después de ese retiro, el Papa reapareció con una expresión distinta, no apagada, pero más contemplativa, como si hubiese tenido una conversación íntima con Dios, como si hubiera recibido una respuesta que lo marcó profundamente. Y ahí es donde viene la segunda parte de esta historia. La reunión cancelada. Estaba prevista para el 14 de abril, una cita privada con 3 representantes de comunidades perseguidas en África, personas que habían viajado expresamente para encontrarse con él. Era una reunión pequeña, sencilla, pero significativa. El Papa no suele cancelar este tipo de encuentros, menos cuando se trata de víctimas de la persecución religiosa. Y sin embargo, esa vez, se canceló a último momento. No hubo comunicado oficial, solo una nota breve que decía: por razones personales de salud, su santidad no podrá asistir. Fue la única vez, en todo el año, que usaron esas palabras exactas. Razones personales de salud. Los 3 invitados fueron recibidos por un obispo auxiliar. Les ofrecieron disculpas,
Pero uno de ellos, testigo directo, compartió, de manera muy discreta, una frase inquietante que se le dijo ese día. El Santo Padre está muy débil hoy. No ha podido levantarse. Imagina eso por un momento. Un papa que no puede levantarse de la cama. Un hombre que lleva sobre sus hombros la carga espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Postrado, en silencio, luchando con su cuerpo, mientras el mundo sigue girando como si nada pasara. Y aún así, no se retiró, no se quebró, no pidió que recemos por su salud, solo siguió día a día, con ese silencio que grita más fuerte que 1.000 discursos. Ahora bien, ¿por qué el Vaticano no ha dicho nada oficialmente? ¿Por qué este silencio tan denso, tan firme? La respuesta, querido amigo, querida hermana, está en la historia de la Iglesia. Desde hace siglos, cuando un papa enferma, el protocolo no siempre es decir la verdad completa, no por mentir, sino por proteger a la institución, a los fieles, a la estabilidad espiritual del mundo, y también para proteger al propio Papa, para darle ese último espacio de dignidad, de recogimiento, de oración. Juan Pablo II también cayó mucho tiempo. Solo al final de su vida fue evidente el peso del Parkinson. Benedicto XVI, por su parte, renunció cuando supo que su salud no le permitía guiar a la Iglesia como debía. ¿Está el Papa León XIV cerca de tomar una decisión parecida? Nadie lo sabe con certeza. Pero muchos en el Vaticano han comenzado a prepararse, porque hay signos, hay miradas, hay silencios, y sin embargo, él sigue, como un pastor que no quiere abandonar su rebaño, como un hombre que prefiere morir de pie antes que ceder al cansancio, como un creyente que cree, de verdad, que su cruz es su misión. Quiero que pienses en esto. Si hoy el Papa calla, no es por debilidad. Es porque sabe que su sufrimiento, su prueba, puede convertirse en oración por todos nosotros. Tal vez esté ofreciendo su dolor por los cristianos perseguidos. Tal vez por la paz del mundo. Tal vez por ti, que estás viendo este video y has perdido la esperanza. Tal vez su enfermedad es un altar secreto donde se está celebrando una misa silenciosa entre él y Dios. Y por eso, en alabanzas y oraciones, no vamos a quedarnos en la curiosidad. Vamos a acompañarlo. Te invito a dejar en los comentarios una oración. Una sola frase, un Padre Nuestro, un Señor, ten piedad, porque Él no lo va a pedir públicamente, pero estoy seguro de que lo necesita. Y nosotros, como familia de fe, no vamos a mirar para otro lado. El Papa León XIV nos está enseñando, con su silencio, que también se puede evangelizar desde la fragilidad, desde la cama, desde el dolor, desde el misterio de no saber cuánto tiempo más queda, pero seguir confiando. Y si tú estás pasando por una enfermedad, si sientes que nadie te entiende, si estás cansado de aparentar que todo está bien, mira al Papa, mira su ejemplo, y recuerda que no estás solo. Dios ve tu lucha, y en ese silencio, Él también te está hablando. Hablemos ahora de un documento, uno que, según fuentes confiables dentro del mismo Vaticano, ya está redactado. No está publicado, ni firmado, ni sellado oficialmente, pero existe. Es un documento por si acaso, en la jerga interna del 1160 Vaticano. A estos textos se les llama pro-manuscripto. Son borradores que se guardan para emergencias. En este caso, se trata de un protocolo preparado en caso de que el Papa León XIV ya no pueda continuar con sus funciones por motivos de salud. No una renuncia inmediata, no una decisión cerrada, pero sí un camino, una puerta entreabierta, una forma de evitar el caos si en algún momento su voz ya no puede alzarse más. ¿Por qué preparar algo así en secreto? Porque hay señales. Los cardenales más cercanos a él, especialmente algunos de América Latina, África y Europa del Este, han empezado a tener reuniones discretas, reuniones donde no se habla de política eclesiástica ni de reformas doctrinales, se habla de futuro.
de estabilidad, de cómo mantener la unidad si de pronto nos enfrentamos a una sede vacante no planificada. Y te confieso algo, preparar ese tipo de documento no es fácil, porque implica asumir una verdad que muchos no quieren ver. Implica aceptar que el pastor que nos ha guiado en tiempos tan inciertos podría estar acercándose al final de su misión terrenal. Uno de los elementos más conmovedores de ese documento, según se ha filtrado, es una carta que el propio Papa habría redactado sin fecha. Una especie de testamento espiritual. No, es política. No es instrucción administrativa. Es una carta de alma a alma dirigida al pueblo fiel, a ti, a mí, a todos. En ella, y esto repito, no está confirmado oficialmente, pero viene de fuentes fidedignas. Él habla del valor de la cruz, de cómo la enfermedad le ha enseñado más sobre Dios que todos sus estudios, de cómo, en las noches más duras, ha sentido a Cristo más cerca que nunca, no con palabras, sino con presencia, con ese silencio que envuelve, que consuela, que abraza. Y hay una frase, una sola línea, que ya corre de boca en boca dentro del Vaticano. No teman por mí, porque si dejo de hablar en la tierra empezaré a hablar desde el cielo. Hermoso, ¿verdad? Ahora déjame contarte sobre esa audiencia privada, quizás la más extraña y significativa de todas. Fue hace apenas unas semanas. El Papa recibió a un solo obispo latinoamericano, nadie más, sin periodistas, sin notas de prensa, un encuentro que no estaba en la agenda oficial. Solo él, el Papa, y Dios como testigo. Ese obispo, cuyo nombre aún no se ha revelado, es conocido por ser un hombre muy cercano a los más pobres, alguien que no ambiciona cargos, ni poder, ni títulos. Y se dice que, durante esa audiencia, el Papa le entregó algo. No un encargo político, no una misión administrativa. Le entregó un pequeño crucifijo de madera, muy viejo, muy gastado, y le dijo algo que, según testigos indirectos, fue esto: cuando ya no pueda caminar, quiero que este crucifijo siga caminando en América. ¿Te imaginas el peso de esas palabras? El Papa no estaba hablando solo de un objeto, estaba hablando de legado, de continuidad, de entrega, de cómo el sufrimiento se puede convertir en misión, de cómo, incluso cuando el cuerpo se apaga, el alma puede seguir encendida en otros. Y ese es el misterio de nuestra fe, que en la debilidad se revela la verdadera fuerza, que en el silencio Dios grita. Muchos se preguntan por qué el Papa no hace un anuncio oficial. ¿Por qué no dice, estoy enfermo, oren por mí? Pero tal vez, solo tal vez, su manera de comunicarse ya no sea con palabras. Tal vez está hablándonos con gestos, con su rostro, con su cruz. Tal vez está mostrando con su vida que no hace falta estar sano para servir, ni fuerte para guiar, ni pleno para amar. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez sin fuerzas? ¿Has tenido que ocultar tu dolor para no preocupar a los demás? ¿Has seguido adelante por fe, aunque tu cuerpo te gritaba que te detuvieras? Si es así, tú y el Papa León XIV tienen algo en común. Esta etapa de su vida, él se ha convertido en un espejo de lo que muchos de nosotros vivimos en secreto. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de evangelizar. Por eso, desde alabanzas y oraciones, quiero invitarte a mirar más allá de los titulares, más allá del misterio, más allá de las teorías. Mira al Papa como mirarías a un ser querido que está sufriendo en silencio, no con morbo, no con ansiedad, sino con ternura, con respeto, con oración. Y si algún día esa carta se hace pública, si alguna vez se confirma lo que hoy solo intuimos, que tu corazón ya esté preparado, que no te tome por sorpresa, porque el verdadero pueblo de Dios no se sorprende ante la cruz, la abraza,